En 1967 hay una huelga grandísima, una huelga obrera. Esto es el contexto político-social. A él lo nombran obispo auxiliar en 1970, que por cierto, los obispos podríamos decir, más críticos de la realidad de El Salvador, no estaban contentos. ¿Cómo es posible? Nos ponen a un obispo auxiliar con esta espiritualidad ascética, mística. Hay un choque porque no es lo que necesitamos. Por un lado, los obispos de línea más avanzada, conocidos que en lo personal es muy riesgoso decirles liberales, porque un obispo, una persona en primer lugar no siempre es liberal, Una persona, cada uno de nosotros tomamos actitudes de acuerdo a la realidad que vemos. Muchas veces nosotros somos más prudentes, somos conservadores a la hora de opinar y a veces nos lanzamos, dependiendo de lo que la realidad nos pide. Entonces, él era de ese tipo de persona, muy prudente. Por supuesto que los obispos, que estaban bien conectados con la realidad política, no le agradaron que este obispo conservador estuviera ya en el plano, en el proyecto de los obispos. Pero ¿quiénes estaban contentos? El gobierno, por supuesto. El gobierno, tenemos un obispo que es calmado, que no habla, ¿sí? Nada más se la pasa rezando. Muy bien, ahí estamos, ¿sí? Fíjense cómo Dios está transformando el proceso espiritual de nuestro Padre espiritual, Monseñor. Posteriormente, él es nombrado director del periódico Orientación. ¿Qué significa esto? Hay que tener criterio y envolverte a dar opinión. Él empieza poco a poco, fue su proceso, a meterse en la inmersión en los asuntos sociales de su pueblo. Todo un proceso, esa es su espiritualidad de encarnación, ¿sí? Bueno, posteriormente lo nombran obispo. Miren, yo les voy a decir algo, no a cualquiera lo nombran de obispo auxiliar, primero de sacerdote a monseñor, de monseñor a obispo auxiliar y de obispo auxiliar a obispo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que un obispo auxiliar, como su palabra nos dice, auxilia al obispo, que es el que tiene toda la responsabilidad. En el momento que lo mueven a obispo, ya él es el responsable, ya no auxilia a nadie. Ahora él va a tener quien le auxilie. Eso hablaba de su capacidad, no solamente pastoral, de acompañar a la gente, pero también su capacidad intelectual para manejar a los líderes, canalizar a los líderes, pero también su capacidad organizativa, administrativa. Un hombre muy capaz, pero en la medida que le dan responsabilidades, viene más trabajo, más entrega, más sacrificio. Es como ustedes, papás. Cuando ustedes eran solteros, no tenían tantas responsabilidades como ahora tienen como papás y eventualmente como abuelos. Conforme va pasando la vida, uno va adquiriendo responsabilidades que van variando. Entonces, a él en diciembre de 1974 lo nombran obispo de la diócesis de Santiago de María, que no era la diócesis principal. Como toda la vida, gracias, como toda la vida hay áreas más claves o importantes que otras. ¿Se imaginan cuál era la diócesis más fuerte e importante en El Salvador? La capital. Por eso es que ella, eventualmente de obispo, lo subieron a arzobispo. Fíjense, aquí sin querer estamos aprendiendo, ¿verdad? Primero seminarista, y luego diácono temporal, y luego sacerdote, y luego monseñor, que yo aclaraba hace unos días que monseñor no significa obispo, Monseñor Minili no es obispo, ¿sí? Él es sacerdote con un cargo más, y después viene obispo auxiliar, luego obispo, y ahora me lo mueven a arzobispo.
Pues que él ahora organiza a varios obispos con varias diócesis. Y eso es lo que hace, por ejemplo, el arzobispo Mark Coleridge. En Queensland hay 7 diócesis. Y él como arzobispo coordina a los 6 obispos restantes para trabajar en sintonía. Entonces, esa es la diferencia, la variedad. Él, Monseñor, tiene que desarrollar una espiritualidad encarnada sin perder la conexión con Dios y a su vez comprometiéndose con su pueblo. Hermanos y hermanas, ¿cómo nosotros nos damos cuenta si una persona está cerca de Dios o lejos de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? Hay señales. Hay señales. Una señal muy clarita es si la persona tiende a hacer puentes o tiende a crear muros. Una persona que tiende a crear muros no es cierto que está cerca de Dios. Usa a Dios como excusa para su propio beneficio, pero tiene sus paredes. Yo no me comunico con ellos. No, I don't care. No me interesan ellos. Eso no es una verdadera cercanía con Dios. Se usa a Dios, se manipula a Dios ilusoriamente porque Dios no se deja manipular. Pero fíjense lo que él hizo. Como parte de su espiritualidad, él empezó a crear puentes entre el gobierno y el pueblo sufriente. Él empezó no a cerrar puertas, a tocar puertas para que hubiera diálogo. Parte de su espiritualidad encarnada, parte de su santidad. Y bueno, y sabemos muy bien lo que pasó en 1975 en junio, con lo que sucedió con las 3 calles. Si han oído hablar de ese evento tan feo y tan triste, ¿no? Que la Guardia Nacional asesina a 5 campesinos y él ya empieza a hablar, porque para entonces él se codeaba con el presidente de la República de El Salvador. Así eran amigazos, ¿eh? Así como el padre Nacho y qué sé yo, como el padre aquí, ¿no? A veces tomándonos un café, nada más que aquí no hay presidentes. Ahí somos 2 padres misioneros, ¿sí? Pues él se codeaba con el presidente de la República de El Salvador. Cuando matan a estos 5 campesinos, él no puede quedarse callado como parte de su responsabilidad, pero también como parte de su crecimiento espiritual, y habla con el presidente. Pero fue un hablar muy débil, y digo débil porque el presidente lo ignoró. Cuando uno lo ignora, significa que uno no habló claro y fuerte, porque me ignoraron. Cuando la gente nos escucha es porque nosotros nos ponemos firmes. Él no se puso firme, habló muy blandito y por eso no le escucharon. Le dieron, no sé, como jugar el dedo en la boca, algo así, ¿verdad? Atole con el dedo, muy bien. Como que Rafa sabe de esa experiencia. A todos nos han dado atole con el dedo alguna vez. Bueno, pues así es lo que le sucedió. Pero entonces, en ese proceso, a él me lo nombran arzobispo, ya no obispo, ahora arzobispo. Ya a él le toca coordinar a los obispos de El Salvador. Tiene que crear puentes con personas. Los obispos son personas que piensan muy diferente entre unos y otros. Como aquí, aunque la mayoría son salvadoreños, yo les aseguro, y es más, les voy a apostar $50, los únicos que tengo en mi bolsillo, yo les aseguro que no todos ustedes le van al mismo equipo de fútbol. No todos ustedes le van al mismo equipo de fútbol. Yo sé, como siempre, los ganadores van a ser los de Santana. Ellos nunca pierden, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Pues no sé. Bueno, pues es igual entre obispos. Tienen distintas maneras de pensar,
distintas espiritualidades, distintas maneras de leer la realidad. ¿Sí? Pero Monseñor cada vez se comprometía más y más con su pueblo. Sin embargo, lo que detonó, lo que hizo dar el paso grande de hablar blandito a hablar firme, fue cuando le mataron a su hermano cercano, a su querido y buen amigo Rutilio Grande. Oigan, ¿qué pasa cuando nosotros a un amigo muy querido que lo queremos como un hermano nos lo humillan, lo tratan con la punta del pie? Aunque a mí no me lo hayan hecho, le hicieron a alguien muy cercano a mí, o puede ser un familiar. Reaccionamos, despertamos y empezamos a exigir. Ya no es tanto el hablar, exigir, porque hay un derecho, el derecho a la vida, y fue lo que le sucedió a él. Ya empezó a distanciarse de su amiguito, el presidente, y los que le rodeaban. Empezó a tomar distancia. Se da cuenta de que esto es algo horrible que está sucediendo en El Salvador. Están matando a los líderes, están matando a la gente pensante, están matando a la gente clave para sacar adelante a este gran país. Su espiritualidad encarnada le impele y le pide empezar a exigir, tomar distancia y ser auténtico. Y eso fue lo que él hizo. ¿Quién era el padre jesuita Rutilio Grande? Fíjense, es interesante. Monseñor, todavía con características, elementos firmes, tradicionalistas, conservadores. Y su amigo querido era un hombre progresista que colaboraba en la creación de grupos campesinos, de autoayuda, pero eso sí, buen amigo de Monseñor. Yo quisiera imaginarme qué tipo de conversaciones tenían. Uno extremadamente activo y el otro extremadamente conservador, pero buenos amigos. Imagínense sus pláticas tan interesantes. Aunque no estuvieran de acuerdo, pero la amistad sincera los unía. Pues le matan a este amigo y él reacciona como debe de ser, como un cristiano defendiendo lo que ya no tenía voz. La postura de Óscar Romero, cada vez más peligrosamente comprometida con el pueblo, comienza a ser conocida y valorada por el contexto internacional. Y así vemos, si le dan clic a la siguiente, internacionalmente, fíjense, el 14 de febrero de 1978 es nombrado doctores honoris causa por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. ¿Sí? Nada más, uno más. A ver, Sandrita, a ver si le das. Ahí viene ya viene el técnico que nos abandonó por unos minutitos. Un clic más y ya es todo. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Entonces era un hombre honoris causa por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. En 1979, fíjense, esto lo descubrí conforme uno va metiéndose a leer la vida de él, porque es maravilloso descubrir la vida de este gran hombre. Uno se apasiona. Uno no puede ser indiferente a leer la espiritualidad de él. Uno se empieza a enamorar de él. Y él en 1979 es nominado al Premio Nobel de la Paz. Imagínense, ya a escala a nivel mundial. En 1980 es investido doctor honoris causa por la Universidad de Lovaina en Bélgica. Él aprovecha, estando en Europa, va y visita al Papa, ahora Santo Juan Pablo II, y le presenta la realidad que está viviendo El Salvador, con estos políticos que están matando a los líderes
a gente pensante que busca siempre el bien de su país. Los están matando uno por uno o en grupo. Ese tiempo es terrible. Terrible. Se calcula que en 1980, 79-80, la violencia alcanzó niveles altísimos. Por ejemplo, hay un reporte que dice que en 1979 había más de 3,000 civiles asesinados cada mes. Esos son los que reportados. Imagínense todos los que no fueron reportados. Cada mes más de 3,000 personas. Miren, hasta se le eriza a uno la piel. Se le eriza a uno la piel, uno no puede ser indiferente a esto. Imagínense él que tenía la responsabilidad espiritual y física, por supuesto, de todos sus hijos e hijas. La impotencia, porque él hablaba y no lo escuchaba. ¿Y quiénes estaban a cargo de desaparecer a esta gente? ¿Sí se acuerdan quiénes son esos famosos escuadrones? Escuadrones de la muerte. No eran los escuadrones de aviación que van a misiones, no. Escuadrones de la muerte, entrenados para matar, entrenados para torturar, para desaparecer. Hermanos, aquí entre nosotros hay gente que vivió en carne propia eso, Hay gente sobreviviente entre nosotros. Es duro, es terrible. El 17 de febrero, el arzobispo incluso mandó una carta al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, diciéndole: ya no mandes armamento, ya no mandes más armamento, porque ese armamento está beneficiando a una parte, no está creando paz, está creando más guerra. ¿Cuál fue la reacción de este presidente estadounidense? Se comunica por medio de su embajador con el nuncio apostólico en el Vaticano para mandarle el mensaje directo al Papa Juan Pablo II diciendo: este arzobispo es un comunista. Vino por el lado también del presidente de Estados Unidos en ese tiempo, porque le incomodó la carta que escribió Monseñor Romero. Y ustedes saben muy bien cuánto produce el crear guerras, cuánto produce el vender armamento. Y como se oponía un líder, el presidente se fue más arriba de este líder con el Papa. Lo catalogaron de comunista. Eso es historia, eso no se puede negar, ahí está. ¿Para qué? Para poner en orden al arzobispo. Por esas mismas fechas, Monseñor Romero recibe el Premio de la Paz de Acción Ecuménica Sueca. Seguía siendo reconocido a nivel mundial, porque su espiritualidad le llamaba a crear la paz, a hacer puentes. Miren, si ustedes, la mayoría, leyeran varios de sus sermones, uno queda con la boca abierta. En el crear puente, él, espiritualmente, moralmente, éticamente hablando, le jalaba las orejas al gobierno, les llamaba la atención y le jalaba las orejas a la guerrilla, porque lo que quería era la paz para su gente. Y ahí está escrito en los sermones de él, por esa espiritualidad de crear paz, de vivir como hermanos y hermanas. Pero fue un profeta que no fue entendido en su tiempo. Fue un profeta que no fue no solamente entendido y comprendido, pero desgraciadamente fue juzgado porque él estaba adelantado a sus tiempos. Desgraciadamente,
Él empieza a recibir amenazas a través de gente a su alrededor, colaboradores cercanos, a través de las monjitas con las cuales él iba a celebrar la misa, e incluso a través del anuncio apostólico de Costa Rica, Monseñor Lagoscada, que le llega un aviso: vamos a asesinar a Monseñor Romero. En ese tiempo, en el 80, también el gobierno, ¿sí?, vuela, hace explotar una locución de la emisora XSAX, que era la voz panamericana donde se transmitían las homilías, los mensajes de Monseñor Romero. Hermanos y hermanas, quiero hacer un alto aquí antes de pasar a la parte más triste y dolorosa, porque de alguna u otra manera nos quitan esta figura tan importante. Hermano y hermana, la espiritualidad de cada uno de nosotros no es estática y pasiva. Y ese es el ejemplo que Él nos da. Él tenía mucho miedo que lo mataran, porque era un hombre como tú y como yo. Él no se creía ni el Superman, que le tira los balazos y no le hace nada, no. Él era un hombre con sus temores y sus miedos, pero el amor a su pueblo era más grande que sus miedos. Y esa espiritualidad lo fue formando y lo fue reforzando al punto de que, sabiendo que iba a ser asesinado tarde o temprano, no lo pararon para hablar por su pueblo. El pensar en las balas lo atemorizaba. El ver al niño hambriento, a la mujer desnuda, toda sangrando, al campesino golpeado, mutilado, lo envalentonaba. Esa es la espiritualidad encarnada, hermano y hermana, en el pueblo, porque él veía a Dios en el rostro sufriente de sus hermanos y sus hermanas. Su amor por su pueblo no era egoísta. Él no buscaba ningún puesto político, porque él fue elegido eventualmente, gradualmente, en la jerarquía eclesiástica. Él no lo pedía, pero se le iba dando por sus méritos, por su entrega y amor al pueblo. Y él era auténtico su amor y su trabajar por su pueblo. Él no tenía una doble agenda, Él no les daba chocolatito para que se calmara la panza de hambre, pero para seguir explotando. No. Él quería la liberación sincera, total y absoluta, porque él creía en la dignidad de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, y más de este pueblo sufriente, su pueblo. Él, créanlo o no, su espiritualidad encarnada lo llevó al punto de ya estar listo y maduro para el paso final, que era el sacrificio total de su vida.